El viento del Atlántico atravesó la bruma matutina, mientras un sedán plateado se detenía en la puerta principal de Base, de apoyo naval, Sentinel Harbor. Los reflectores zumbaban, iluminando la pálida luz. La mujer salió con los ojos azules, sujetando con una mano la correa de una pesada bolsa de lona. Llevaba vaqueros y una camiseta desteñida, sudadera azul marino y botas desgastadas por el uso. Nada que pareciera oficial, nada que llamara la atención. El guardia en la cabina ni siquiera se levantó. Tomó su identificación, echó un vistazo al nombre y la dejó pasar sin pensarlo 2 veces. Detrás de él, 2 marines se apoyaban contra la barrera de hormigón, tomando café y contando chistes. Otro traslado desde logística, dijo una con una sonrisa burlona. Espero que pueda presentar la solicitud más rápido que la anterior. Las risas se oyeron a sus espaldas mientras cruzaba a la calle. La base, el viento empujando mechones de cabello sobre su rostro. Ella no respondió. Ni siquiera miró atrás. Siguió caminando, con los ojos escudriñando cada detalle como si nada. Alguien haciendo inventario de un mundo que ya conocía demasiado bien. Nadie allí sabía la verdad. La chica nueva no era una oficinista. Era la nueva comandante del puerto Sentinel, la contraalmirante Leah Monroe. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte a Historias Militares y de Veteranos para no perderte nunca estas historias reales de valentía, y cuéntanos en comentarios. ¿Desde dónde nos ven hoy? Leah Monroe llevaba un uniforme durante más de la mitad de su vida, pero esa mañana llegó a Sentinel Harbor con el aspecto de cualquier viajera cansada. Vaqueros, sudadera descolorida, una mano aferrada al asa de una bolsa de lona que contenía menos de 1/4 parte de lo que había sido los premios que recibió a lo largo de los años. El resto permaneció guardado bajo llave en una pequeña caja en sus aposentos de Norfolk. Medallas, condecoraciones, placas con su nombre grabado en latón. Prueba de su título de caballero. No le gustaba recordarlo. La contraalmirante Leah Monroe, la almirante más joven de historia de la flota. El oficial que había amenazado con lanzar un grupo de ataque a través de un estrecho paso del Golfo Pérsico bajo fuego y trajo a casa todos los barcos. El estratega cuyos planes en el Pacífico habían transformado lo que deberían haber sido desastres en victorias silenciosas y clasificadas. Salas enteras de altos mandos conocían su nombre. Los marineros de barcos lejanos contaban historias sobre ella como si fuera una tormenta que había llegado y dejado el océano más tranquilo. Detrás de eso, nada de eso estaba escrito en la sencilla insignia de plástico sujeta a su sudadera con capucha. Traslado administrativo, eso leyó. Ella misma había elegido esas palabras. El sedán que la dejó desapareció por la carretera principal. Leah caminaba sola por la acera que bordeaba la valla metálica. La brisa marina traía el leve tintineo del metal. El astillero pasó junto a un grupo de marineros jóvenes reunidos alrededor de una zona de fumadores. Uno de ellos alzó la vista, no vio nada, uniforme, y la miró sin mirarla. Bien, pensó. Eso es exactamente lo que lo necesito. El edificio de la sede se alzaba ante ella, cuadrado y gris, con puertas de cristal que no brillaban del todo. Dentro, el vestíbulo zumbaba con el sonido de los teléfonos, impresoras y el leve dolor de cabeza de las luces fluorescentes. Un televisor en la esquina reproducía un viejo vídeo de capacitación. Noona la observaba. Se acercó al mostrador de recepción y deslizó sus órdenes hacia adelante. El suboficial que estaba detrás de ella, el ordenador, no parecía tener más de 20 años. Su placa decía Harris. Tenía el pelo oscuro, ojeras, una bebida energética a medio beber junto al codo y una pila de formularios que parecían haber sido allí desde el mes pasado. «Señora», preguntó sin dejar de teclear. «Traslado desde Norfolk», dijo Leah, dijo en voz baja. Apoyo administrativo. «Presentándome según lo ordenado». «Correcto», dijo, murmuró. «Sí. Un segundo». Leyó las órdenes rápidamente con los ojos entrecerrados, repasando su nombre sin detenerse. La línea del almirante, los códigos de clasificación, la ruta a través de niveles superiores. La sede central se había simplificado antes de su partida.
Unas cuantas personas de confianza en Washington habían ayudado con eso. Lo que quedaba parecía un cambio de destino permanente y rutinario para un oficial de rango medio desconocido. Harris pasó por algunas pantallas y luego cogió el teléfono. «Sí, Rains, oficina. ¿Tienes tu nuevo traslado aquí?», preguntó. «Sí, la insignia de administración. Ya está procesado. ¿Quieres que la envíe ahora? Genial». Colgó y le deslizó una base. «Tarjeta de acceso». Y señaló con la barbilla hacia el pasillo, tercer piso. «Despacho del teniente coronel David Rains. Al final del pasillo, puerta a la derecha. Él te ayudará a instalarte. Gracias». «Tú», dijo Lea. Él asintió distraídamente y ya estaba contestando otra llamada cuando ella se dio la vuelta. El ascensor subió con un crujido. Lea observó su reflejo en las opacas puertas metálicas. Sin insignia, sin rango alguno. Hombros, solo el rostro sereno de una mujer de casi 40 años que había pasado demasiado tiempo. Muchas noches en centros de mando, iluminados por bombillas rojas de emergencia, escuchando la radio, guardar silencio y esperar a ver qué voz no regresaría. Más de una vez, ella creía que esas experiencias eran el único peso real que cargaba. Las estrellas que llegaron después solo lo habían hecho más difícil, para olvidar. Las puertas del ascensor se abrieron en el tercer piso. Un largo pasillo se extendía ante nosotros, flanqueada por puertas y tablones de corcho cubiertos de folletos desactualizados. Un cartel anunciaba una carrera familiar, que se había pospuesto 3 veces. Otro impulsó un programa de resiliencia que nadie se había molestado en retirarlo después de que pasaran las fechas. Llamó suavemente a la última puerta. «Adelante», dijo una voz plano y ajetreado. El teniente coronel David Rains estaba sentado detrás de un escritorio que parecía estar ahogándose lentamente bajo un mar de papeles. Pilas de archivos se inclinaban hacia sus codos. Una taza de café medio vacía se enfriaba cerca de su mano derecha. La piel bajo sus ojos se notaba el cansancio, igual que en la planta baja de Harris, pero su postura era erguida, su uniforme impecable, sus cintas alineado a la perfección. No levantó la vista de inmediato. Terminó de firmar el formulario frente a él, le puso el sello y finalmente la miró. «¿Tienes el formulario de transferencia?», preguntó. «Sí, señor», respondió Lea. «Apoyo administrativo, presentándome según lo ordenado». Echó un vistazo a la versión de una página de sus órdenes, no de inmediato, y tomó otra carpeta. «Monroe», dijo en voz alta más al periódico que a ella. «Muy bien, Monroe. Bienvenida a Sentinel Harbor. Trabajarás en la oficina de logística. ¿Necesitan gente más que yo? El mayor Holloway será su supervisor inmediato». «Sí, señor». «¿Está familiarizado con el nuevo sistema de requisiciones?», preguntó aún algo escéptico. La miró. «Tengo algo de experiencia con eso», dijo ella. Si él notó algo en su tono, no lo demostró. «Bien, es un desastre», murmuró. «Llevamos meses de retraso en asuntos clave. El departamento de vehículos está furioso. Las comunicaciones están prácticamente paralizadas, y el departamento de contratación me presiona con los indicadores de disponibilidad. Puedes empezar al no renunciar en el primer mes». Holloway demostró ser inteligente, pero está agotada. No necesita a otra persona, quien se rinde cuando se acumulan los formularios. Lea esbozó una leve, casi invisible sonrisa. Tocarle los labios. «No me rindo fácilmente, señor». Esta vez la miró directamente a Ella. Por medio segundo, algo parecido a la curiosidad brilló en sus ojos. Pasó. «Logística está al final del pasillo, en la sala 23», dijo. «Preséntense ante el mayor, Grace Holloway. Ella te mostrará el resto». Asintió con un gesto seco. No era el agudo y ensayado gesto de asentimiento de almirante que había usado en las salas de guerra. Era más pequeño, más anónima, lo justo para encajar en el papel que había elegido. La oficina de logística a la puerta estaba abierta, y las voces se filtraban al pasillo. Lea se detuvo justo afuera, escuchando, diciéndote: «Si no lo hacemos, consigan esos conjuntos de rotor esta semana, Cole va a arrasar con todo». «Alguien dijo que puede conseguir Cal. Otra voz respondió. «Comunicaciones ha estado llamando cada hora. Peterson está en el almacén de suministros. Dicen que los envíos están en camino».
No me lo creeré hasta que lleguen las cajas. Una breve carcajada. El cansado amable. Leas entró. Filas de escritorios llenaban la habitación, cada uno ocupado por un especialista uniformado o empleado civil, con la misma expresión de agobio controlado. Monitores de ordenador. Resplandecía con hojas de cálculo y sistemas de seguimiento. Las líneas telefónicas parpadeaban con llamadas en espera. Cajas de formularios sin archivar se alineaban. Los muros parecían sacos de arena conteniendo una inundación. En el centro de todo se encontraba la comandante Grace Holloway, de unos 30 y tantos años, el cabello recogido en un moño que había visto mañanas mejores, el uniforme planchado, pero las líneas bajo sus ojos marcadas por el paso del tiempo. Muchas noches en vela, mirando números que se negaban a cuadrar, sostenía una tableta con una mano y una carpeta en la otra. Sus ojos se movían de un puesto de trabajo a otro con la intensidad de quien hace malabares. Más pelotas de las que la gravedad permitía. «Señora», dijo Lea en voz baja, «traslado administrativo. Le informo». Holloway se giró y escaneó el Reigns había dado las órdenes y exhaló. «De acuerdo, Monroe», dijo. «Estamos, me alegra tenerte aquí. El mes pasado perdimos a 2 personas por agotamiento y a una por un ascenso. Así que considérate bienvenido, en serio, en serio». Desde un escritorio cerca de la ventana, un sargento se reclinó en su silla y sonrió. «Espero que sepa escribir a máquina. Más rápido que el anterior, señora», dijo. «O al menos no llore en el baño el tercer día». Un par de los empleados cercanos rieron entre dientes. Una negó con la cabeza, no con mala intención, sino con cansancio. La resignación de alguien que había visto esa historia demasiadas veces. Holloway le lanzó al sargento una mirada que podría haber quitado la pintura de un agujero. «Sargento Briggs, ¿quiere encargarse hoy de la cola de prioridad de entrada?», preguntó. «No, señora», respondió rápidamente, volviendo a mirar la pantalla. Lea no se estremeció. Su expresión permaneció neutral, tranquila. Había oído palabras mucho más hirientes, lanzadas sobre cubiertas de acero en plena noche. La diferencia radicaba en que allí fuera, la gente que las lanzaba, por lo general, entendían lo que estaba en juego. La gente canalizaba su frustración en chistes porque nadie se los había mostrado. Otra manera. «Puedes empezar por aquí», dijo Holloway señalando a Lea hacia un escritorio vacío. «Inicie sesión con esta cuenta de invitado hasta que se procesen sus credenciales. Te asignaremos las tareas relacionadas con las requisiciones entrantes y el seguimiento de los envíos extraviados. Si ves algo que no tenga sentido, avísanos. No asumas que es tu culpa. Lo más probable es que el error haya comenzado hace 3 meses. Sí. Señora», dijo Lea. Dejó su bolsa de lona junto a la silla y se deslizó. Se sentó y dejó que sus dedos descansaran ligeramente sobre el teclado. La pantalla parpadeó, llenándose de líneas de números y códigos. Detrás de cada uno había una unidad esperando algo que necesitaba, hacer su trabajo. Ella empezó a trabajar. No se quejó, no intentó impresionar. Cualquiera con historias, rango o comentarios ingeniosos. Ella escuchaba. Ella observaba el camino. Holloway se movió por la habitación. Como Briggs murmuró entre dientes cuando una figura rebotó. Como un civil, la empleada se frotaba las sienes cada vez que abría un correo electrónico del departamento de suministros. Fuera de las ventanas podía ver cimas de grúas sobre el puerto, siluetas de barcos en botadura, vehículos inactivos aparcados cerca del muelle, algunos neumáticos faltantes, algunos con los capós abiertos al cielo, reparaciones retrasadas, aplazadas, mantenimiento. Todos los síntomas de la misma enfermedad. La base se había deslizado hacia algo peor. ¡Qué caos! Había caído en la complacencia. Las requisiciones se retrasaron. Entonces los retrasos se repitieron una y otra vez, hasta que llegar tarde se convirtió en la nueva normalidad. Los vehículos quedaron apartados hasta que nadie recordaba que se estaban mudando. Las comunicaciones eran improvisadas, lo justo para pasar las inspecciones. La moral estaba tan baja que la gente dejó de esperar algo mejor, y el liderazgo era tan insensible que se dio cuenta de que las expectativas habían desaparecido. Lea lo vio en la forma en que la gente suspiraba antes de marcar un número,
en la forma en que bromeaban sobre el sistema, como si fuera un patrón climático que no podían cambiar. Del mismo modo que nadie miraba los carteles, el muro que hablaba de excelencia y preparación. Ella había visto la derrota en combate y el peso de verdadero mando. Había visto desaparecer rostros jóvenes de la lista de guardia tras una mala noche en el mar. Señalaba a los barcos que estaban en peligro y rezaba para que sus cálculos fueran correctos. Cargaba con esos fantasmas en silencio, del mismo modo que cargaba con ellos todo lo demás. Nadie vio nada de eso. Para ellos, ella era una chica nueva en un escritorio desordenado. Otro par de manos intentando resolver un problema demasiado grande para que alguien pudiera nombrarlo en voz alta. Lea lo prefería así. Por ahora, la dignidad serena le sentaba mejor que la ceremonia. Autoridad oculta. Le dio algo de latón en el cuello que jamás podría. Desde este punto de vista, podía ver las grietas exactamente como eran. Y si pudiera verlos con suficiente claridad, podría decidir por dónde empezar a romper los viejos hábitos antes de que destrozó a quienes aún se preocupaban. Al final de la primera semana de Lea, Sentinel Harbor había mostrado su verdadera naturaleza, de una forma que nadie hubiera imaginado. La guerra en una zona de guerra jamás había sido tan intensa. No era ruidosa, no era dramática. Era la lenta y agotadora rutina de un lugar que había olvidado cómo aspirar a algo mejor. Todo empezó en una sala de conferencias estrecha con mal café y el aire era peor. Ella estaba allí para sentarse tranquilamente en la parte de atrás. Un montón de logística. Los informes estaban en una carpeta sobre su regazo. Holloway la había enviado a observar la reunión de coordinación y tomar notas. Los oficiales alrededor de la mesa, los presentes hojeaban sus carpetas sin mucho entusiasmo. El capitán Aaron Mills, oficial de operaciones, dio la vuelta a las hojas. Repasó la agenda y frunció el ceño de nuevo ante los nuevos procedimientos administrativos. Murmuró: cada vez que recibimos un nuevo lote, con tantos empleados de traslados, todo el cronograma se vuelve un desastre. Los demás rieron entre dientes. Llegan, reescriben el flujo, y luego nos abandonan por algún trabajo estupendo en la sede central, dijo otro capitán. Mientras tanto, estamos aquí intentando adivinar qué formulario usar esta semana. Lea estaba sentada contra la pared, con la pluma en alto, su libreta, expresión neutral. Nuevos empleados de traslados. Ella había escrito un borrador de los protocolos de preparación de los que se quejaban en una habitación sin ventanas a 400 kilómetros de distancia. Ella abogó por un lenguaje más sencillo, prioridades más claras y menos firmas. ¿Qué había surgido al final una vez que los comités y las ediciones y concesiones dieron como resultado que fuera más pesado de lo que a ella le gustaba, pero aún así mejor que lo que tenían antes? Papel. En esta habitación, las palabras cobraban vida propia. Mira esto, dijo dijo golpeando una línea. Nuevos códigos de preparación para el despliegue. Otra idea ingeniosa, de alguien que nunca ha tenido que mudar una unidad en la vida real. Se rió, y algunos otros se unieron automáticamente. Era más fácil burlarse de un autor sin rostro que preguntar por qué nadie de su nivel había estado presente cuando se rediseñó el sistema. La mirada de Lea se desvió de cara a cara, cansado, cínico, no malicioso, no perezoso, simplemente convencida de que nada de lo que dijeran cambiaría nada que estuviera por encima de su nivel jerárquico. Anotó sus quejas puntos sobre, no para defenderse después, para ver dónde estaba la realidad sobre el terrenono. Coincidía con las suposiciones que ella y otros habían hecho en la cúpula. Después de la reunión, nadie le pidió su opinión. Nadie le preguntó su nombre. Se escabulló junto con el resto del personal de apoyo. Otra figura silenciosa con una carpeta que nadie quería leer. El comedor al mediodía era más fuerte, pero el guión apenas cambió. Mesas largas, servicio de acero inoxidable, líneas, el olor a café que llevaba demasiado tiempo en el calentador. Lea se movió. Atravesó la fila del comedor con una bandeja en la mano, escuchando más de lo que hablaba.
En la mesa detrás de ella, 2 tenientes en los pilotos con sus trajes de vuelo estaban sentados de espaldas a la ventana, hablando en voz baja pero firme. ¿Han visto el nuevo calendario de simulacros de preparación?, dijo uno. Quien haya inventado eso, jamás ha intentado coordinar los ciclos de sueño de la tripulación aérea. Sí, resopló el otro. Yo me encantaría conocer al genio que piensa que podemos hacer todo eso, y aún así cumplir con las horas de vuelo, los periodos de mantenimiento y inspecciones. Debe ser agradable vivir en el país de la teoría. Lea hizo una pausa, con la mano suspendida sobre la cafetera. El horario impreso que tenían en sus manos era una versión muy modificada del cronograma que ella había tenido una vez. Diagramaba en una pizarra blanca, intentando construir algo que impulsara la preparación sin perjudicar a la gente. Se sirvió media taza y siguió adelante. No levantaron la vista de sus quejas el tiempo suficiente para ver a la mujer, pasando a 1 metro de distancia, quien una vez estuvo en un centro de vigilancia a las 3:00 de la mañana, reescribiendo esos mismos horarios en el vuela, mientras los destructores se mueven por aguas estrechas. Ella estaba sentada sola en una mesa cerca a la pared del fondo, no aislada, simplemente fuera del flujo de la conversación. Tenedor en una mano, pluma en la otra, trazando en silencio un mapa de una base que tenía más frustración que dirección. La golpeó de nuevo en el parque automotor. Holloway le había entregado una pila de formularios de requisición para que los firmara persona. Algunas eran rutinarias, otras de alta prioridad. Una señalada 3 veces en rojo se refería a piezas que permitirían poner de nuevo en circulación 3 vehículos esenciales. Llévela salve al parque automotor y mira si puedes conseguir que alguien les selle los autos. Holloway había dicho, si alguien te da problemas, sonríe y espera. Sáquenlos. El parque automotor olía a aceite, goma caliente y escape viejo. Filas los vehículos llenaban la bahía, algunos elevados sobre elevadores, otros desmantelados con sus componentes dispuestos como órganos sobre metal, con bandejas. El sargento Riley Cole estaba en medio de todo, con una carpeta en una mano y la grasa esparcida por su cuerpo. Antebrazo. Dio instrucciones a su equipo con una eficiencia cortante. Leo esperó, hasta que terminó de reprender a un soldado raso por usar el ajuste de torque incorrecto, antes de que ella diera un paso al frente. ¿Personal sargento Cole?, preguntó ella. Él miró su placa y luego los formularios que tenía en la mano. Déjame adivinar, dijo. El departamento de logística promete que las piezas llegarán sí o sí esta vez. Confirma los pedidos, Lea, respondió con calma. Si conseguimos estas firmas hoy, podemos agilizar el trámite. Tomó los formularios y los escaneó, tomó números y resopló. No voy a firmar esto, dijo. Ustedes, empleados, no tengo ni idea de lo que significa que estos vehículos estén parados. Quieren que certifique que tenemos piezas que no tenemos. Alguien ahí arriba puede marcar una casilla y dar el trabajo por terminado. Le devolvió el portapapeles. Te ves nueva, añadió. Un consejo. No toques los vehículos de la flota con tus papeles a menos que entiendan qué sucede cuando no se mueven. Los novatos no deberían ser quienes cierren estas solicitudes. Había unas pocas sonrisas irónicas de los mecánicos cercanos, de esas que delatan que llevaban semanas queriendo decir lo mismo. Lea no dejó que su expresión cambiara. Entiendo su preocupación, sargento, dijo. No le estoy preguntando a usted para certificar algo falso. Les pregunto qué necesitan por escrito, para que dejemos de fingir que las piezas están donde están. No lo son. Por un momento, entrecerró los ojos como si intentara decidir si ella era otro obstáculo o algo más. De lo contrario, necesitamos información precisa sobre los pedidos pendientes, no estimaciones optimistas, dijo. Dijo finalmente. Necesitamos que alguien impida que la empresa de suministros marque los envíos como en tránsito durante 4 semanas. Y necesitamos liderazgo para entienda que un vehículo parado en el lote no es solo un número. Es una misión que no se iniciará. Ella asintió, despacio. De acuerdo, dijo ella. Entonces empecemos por ahí, gruñó él, pero tomó él volviendo a tomar notas,
esta vez haciendo anotaciones cuidadosas en los márgenes, negándose a dejar pasar nada por alto por el bien de por comodidad. Más tarde, al regresar a la oficina, un empleado le arrojó un archivo a Leah escritorio con un toque demasiado llamativo. «Aquí tiene, señora», dijo la mujer con un tono sarcástico. «Si ya lo ha descubierto, si saben cómo hacer funcionar el nuevo sistema, no duden en compartirlo con el resto de nosotros, los mortales». Hubo risas de los del escritorio de al lado. Leah sonrió. «Te avisaré cuando esté cualificada». «Por la santidad», respondió con ligereza. «Por ahora me conformaré con conseguirles a estas 3 unidades sus radios de repuesto, antes de fin de mes». Ella no mordió el anzuelo. No respondió con una especie de una autoridad que habría paralizado la sala. Ya lo había hecho antes en otros lugares, con un cofre repleto de distintivos de rango visible. Para respaldarlo, aquí necesitaba algo más. Pasaba sus tardes frente a mientras la oficina se vaciaba. Un ordenador se dedicaba silenciosamente a desenredar un cúmulo de entradas de datos que un marinero novato había estado procesando, ahogándose. El joven, el marinero de primera clase Turner, se había detenido junto a su escritorio con una mirada atormentada después de un día particularmente malo. «Señora, creo que la he liado», dijo. «Algunos de los viejos las entradas están desactualizadas y ahora el nuevo sistema lo está marcando todo. Estoy intentando ponerme al día, pero cada vez que lo arreglo algo, aparecen 3 errores más. Llevo 2 semanas quedándome hasta tarde. No creo que el comandante Holloway sepa lo atrasada que estoy». Leah acercó su silla a la pantalla. «Muéstrame», dijo. Durante las siguientes horas trabajó a su lado, rastreando los patrones de error, detectando dónde el manual de capacitación no se correspondía con el comportamiento real del sistema, por lo que se creó una lista de verificación simple que podía seguir sin problemas, perderse. Para cuando el reloj se acercaba a la medianoche, lo peor de la pila estaba bajo control. Turner se frotó los ojos, exhausto. «No tenías que me quede», dijo. «La mayoría me dice que lo averigüe. O simplemente me dicen soy muy lenta». Leah negó con la cabeza. «Todo el mundo es rápido cuando el sistema lo hace». «Tiene sentido», dijo en voz baja. «Tú no eras el problema». Su gratitud fue discreta, casi avergonzada. «Gracias, señora», dijo. «En serio, conserve la lista de verificación». Ella respondió. «Eres mejor en esto de lo que crees. El sistema simplemente no te dio una ventaja inicial. En el centro de comunicaciones, vio lo que sucedía cuando esos errores ocultos llegaban hasta el límite». «Sargento, el marinero de primera clase». Daniel Pike la recibió en la puerta. En el interior, el aire zumbaba con el sonido de máquinas que parecían demasiado antiguas para la época. La carga de trabajo que llevaban. Los cables serpenteaban por las paredes como enredaderas. Algunos estaban etiquetados, otros no. «¿Eres de logística?», preguntó Pike. «Sí», dijo Leah. «Estoy intentando comprender qué estamos rompiendo». «Tu lado», dijo con una risita. «¿Por dónde quieres empezar?», respondió. «La mitad de nuestro equipo principal de relés ha superado la fecha de reemplazo recomendada. El equipo de respaldo, los racks, se obtienen de sistemas antiguos. Estamos operando a aproximadamente el 60% de su capacidad, lo que deberíamos poder hacer. Y cada vez que envío una solicitud de piezas críticas, me dicen que están en pedido o atascado, en algún lugar que no puedo pronunciar». Señaló un estante con equipos, con luces parpadeando. «¿Ves eso?», dijo. «Si falla otro componente, no tendremos redundancia. Un rayo, una sobretensión, un mal día, y esta base quedará sorda en el peor momento». Leo caminó sobre la cuerda floja, punto equipo, teniendo en cuenta los números de modelo, las etiquetas de mantenimiento, la forma en que los paneles habían sido pegados con cinta adhesiva. ¿Qué pasa si lo escalas a los superiores?», preguntó ella. «Llevo meses insistiendo», respondió él. «Desaparece en un instante, hay que hacer cola en algún sitio. Alguien lo marca como recibido, o dice que no estamos en la categoría de mayor riesgo. Así que nos pasan el turno, estamos abajo. En teoría somos estables, en la práctica estamos a un paso del caos». No hizo promesas.
No hizo alarde de autoridad. Aún no se había revelado. Simplemente pidió una más pregunta. ¿Qué necesitas con más urgencia? Ella dijo que él enumeró los números de pieza. Ella los anotó. No como la empleada de logística revisaba su propia lista de verificación. Pero mientras tanto, alguien intentaba descifrar en silencio la ubicación de una base. Podría fallar en cuanto la situación se pusiera fea. Empezó a correr el rumor de que la nueva empleada de logística no funcionaba. Su mirada ante las quejas, que sabía qué preguntas hacer, que se quedaba hasta tarde y escuchaba mucho después de que pudiera haberse ido a casa. El ambiente a su alrededor fue cambiando gradualmente. Al principio, cuando entraba en una habitación, la primera reacción era risa y chismes, burlas hacia los anónimos, arruinándolo todo. La vida de todos con nuevas formas y requisitos. Más tarde, cuando pasó por el parque automotor o las comunicaciones en el centro de la acción, las conversaciones se apagaron por un momento en lugar de animarse. La gente la observaba con una leve curiosidad perpleja. ¿Cómo conocía ese procedimiento en particular de un sistema a bordo de un barco en el Pacífico? ¿Por qué parecía comprenderlo? Tanto los diagramas de alto nivel como la llave inglesa más pequeña que gira en la bahía. ¿Por qué trató los datos de un marinero novato? ¿Error con más cuidado del que la mayoría de los oficiales dedicaban a un informe completo? Nadie tenía respuestas todavía. Solo sabían que ella no encajaba perfectamente en la caja que se habían construido mentalmente para un empleado de traslados. Si hubieras estado allí de pie observando a la recién llegada, fue objeto de burlas y expulsada de la habitación. Mientras la observaban mantener la calma y la usaban como un blanco fácil para sus propios fines. ¿Frustración? ¿Qué habrías hecho? ¿Te habrías unido a las bromas? ¿O te habrías fijado en la forma en que sus ojos? ¿No se perdió nada? Como si alguien tomara el mando silenciosamente de un barco en el que nadie se había percatado de que estaba. El zumbido del sonido de los aires acondicionados era el único que quedaba en la oficina de logística mucho después del atardecer. La mayoría de los escritorios estaban vacíos. El brillo de sus monitores se desvanecía hasta convertirse en pantallas azules de reposo. Lea estaba sentada en un rincón, terminando la última comprobación de datos. La manga se le enganchó en el borde del escritorio cuando extendió la mano para coger un bolígrafo, deslizándose por su antebrazo lo justo para que la tinta lo tocara. Debajo se muestra un tridente, descolorido y sencillo, el contorno del antiguo Pacífico. Grupo de mando de la flota, sin florituras, sin alardes, solo la discreta marca de alguien que se la había ganado décadas atrás. La técnica de logística que estaba a su lado, la suboficial Moore, la miró de reojo y se quedó paralizada a mitad de la frase. «Señora, ¿dónde estaba usted? ¿Lo pillas?», preguntó con los ojos muy abiertos. La bajó la mirada y luego se subió la manga para cubrirse. Su tono era ligero y tranquilo. «Un viejo error», dijo ella. «Lo guardé para recordarlo». Él rió suavemente, inseguro. «Debiste haber sido bastante profunda, Navy, para tener una de esas». Lea solo sonrió, una leve curva en sus labios que no invitaba a más preguntas. Al día siguiente, en la sala de descanso, dos marineros debatieron cuál la ciudad portuaria japonesa tenía el mejor ramen. Uno de ellos se giró hacia Lea mientras le servía el café. «¿Has estado alguna vez por allí, señora?» «Sin pensarlo», respondió en un japonés fluido, con un ritmo preciso y natural. Ambos hombres parpadearon. El mayor ladeó la cabeza. «Pareces uno de los lugareños. ¿Estabas destinado en Yokosuka o algo así?» Revolvió su café y dijo en voz baja. «Érase una vez». Salió dejándolos mirándola fijamente. Esa noche, la base quedó en silencio, salvo por el leve susurro del viento. Al salir del mar, Lea se ajustó la chaqueta y caminó por el perímetro cerca de la pista de vuelo. El asfalto brillaba bajo las luces de seguridad, salpicado de aviones estacionados como gigantes dormidos. Un joven sargento bajó del puesto de guardia, iluminando su camino con la linterna. «Señora, espere. No tienes autorización para hacer la fila a estas horas». Ella le entregó su identificación sin dudarlo. Frunció el ceño examinándolo.
¿Traslado administrativo? El reglamento dice que no. El personal no autorizado pasó las 23:00. La voz de Lea se mantuvo firme. Sección 7, párrafo 2 del Manual de Operaciones de Seguridad. Se aplican exenciones para inspecciones nocturnas, para dar órdenes a los observadores designados. El sargento parpadeó y bajó la linterna. Te lo sabes de memoria. Las normas solo sirven si las recuerdas, dijo ella en voz baja. Él se aclaró la garganta y se enderezó, inconscientemente. Entendido, señora. Continúe. Cuando se dio la vuelta, el haz de luz de su linterna vaciló ligeramente. La observó caminar a lo largo de la pista de vuelo, cada paso tranquilo y deliberado, el viento atlántico tirando de su cabello. Los rumores comenzaron a circular por la mañana. El nuevo responsable de logística tenía un tatuaje que solo se veía en oficiales que comandaba barcos. Hablaba japonés como si hubiera vivido allí. Citaba periódicos de seguridad de la base, más rápida que un jefe con 30 años de servicio. Y nadie lograba comprender cómo sabía tanto, ni por qué siempre parecía escuchaba, como una comandante inspeccionando su propia cubierta. ¿Quién era ella en realidad? La tormenta llegó baja y rápida sobre Sentinel Harbor, como suele suceder cuando la gente ya está cansada. A finales de por la tarde, el cielo se había tornado gris plomo. El viento azotaba la bandera contra el asta, con un ritmo duro e irregular. Desde la ventana de la oficina de logística, Lea observó cómo las primeras ráfagas de lluvia difuminaban el paisaje. Siluetas de los barcos en el puerto. El parte meteorológico lo había descrito como un fuerte sistema costero. Nada fuera de lo común, nada. No habían visto nada igual. Dentro nada se ralentizaba. Los teléfonos seguían sonando. Las impresoras seguían atascadas. Las solicitudes seguían arrastrándose por el sistema como animales heridos. El mayor Holloway permanecía de pie, sobre el escritorio de Lea, frotándose las sienes. «Tenemos un avión de suministros que llega esta noche», dijo. «Misión de alta prioridad. Kits, repuestos de comunicaciones, algunas de las piezas que Cole ha estado pidiendo a gritos. Si el tiempo lo permite, aterrizará justo a tiempo, antes de medianoche. Si el tiempo cambia», dejó que el pensamiento se desvaneciera. «Perdemos otra semana», dijo Lea en voz baja. «En el mejor de los casos», respondió Holloway. «Comando ya nos consideran una base problemática. Una entrega más que no se entrega. Una más si hay algún fallo. Tendremos inspectores encima como hormigas». Lea asintió, lo asimiló. Había visto lo que sucedía cuando una base se convertía en el blanco de las bromas, en las conversaciones del cuartel general. Los recursos se agotaron. Los buenos empleados se marcharon. Los que se quedaron aprendió a dejar de pedir ayuda. Afuera, el trueno se acercaba. A principios de al anochecer, la tormenta los azotó con toda su fuerza. La lluvia caía horizontalmente, haciendo temblar las paredes, ventanas de oficina. Las luces parpadearon una vez y luego se estabilizaron. Unas pocas personas. Alzó la vista con inquietud y volvió al trabajo. Lea se había quedado hasta tarde otra vez, revisando un enredo de solicitudes, conectada al avión que llegaba. Quería que cada documento estuviera limpio. Cada artículo está correctamente programado, por lo que no habría excusa para que la carga desapareciera por error en el inventario de otra base. Abajo en el pasillo, alguien maldijo mientras la red fallaba. Una impresora escupió media página y luego murió. La primera señal real de problemas llegó en forma de sonido. Un pitido descendente proveniente de algún lugar más adentro del edificio. Al principio, se mezcló con la tormenta y el ruido de fondo habitual. Ruido. Luego repitió, más largo, más fuerte. Holloway salió de en la oficina, con el teléfono pegado a la oreja, espetó. ¿Qué quieres decir con que la torre acaba de perder las comunicaciones principales? Las redundancias son, se suponía que debía manejar un aumento repentino como ese, cuando bien, estamos bajando. Ella colgó el teléfono y miró la habitación. «Guarden su trabajo ahora», dijo. «Tenemos una posible comunicación problema, Monroe, conmigo». Lea ya estaba de pie. Se movieron rápidamente a través de los pasillos, las luces parpadeando de nuevo, mientras los sistemas de respaldo del edificio se ajustaban. Afuera,
La tormenta azotaba con fuerza, base tan dura que el agua salpicaba por debajo de los marcos de las puertas. El aire dentro del centro de comunicaciones estaba más caliente de lo normal, repleto de aparatos electrónicos y con un ambiente tenso. Las pantallas que normalmente brillaban con los indicadores verdes estables, ahora estaban repletos de amarillos y rojos. Líneas de datos que debería haber fluido sin problemas a través de las pantallas, pero éstas estaban congeladas o parpadeaban. El sargento de primera clase, Daniel Pike, estaba de pie cerca de la consola principal, con los auriculares alrededor del cuello, ladrando por un teléfono fijo. «Yo sí. Me da igual lo que diga el software», espetó. «Te digo que el relé no aguanta. Tenemos un avión en camino, y la torre no puede mantener canales despejados. Si perdemos esta conexión con este tiempo, estaremos a ciegas». Criticó duramente, colgó el teléfono, apretó la mandíbula. En otra pantalla, Leah vio el problema explicado detalladamente. En pocas palabras, la tormenta había provocado una fluctuación de energía que los equipos obsoletos no habían soportado bien. El sistema de comunicaciones principal quedó reducido a la mitad de su capacidad. El sistema de respaldo, ya canibalizado y remendado, tenía dificultades para soportar la carga. Datos de la aeronave entrante el transpondedor parpadeaba como un latido vacilante en la oscuridad. «¿Estado?», preguntó Holloway. Pike se frotó la cara con la mano. «La antena principal tomó una golpeó», dijo. «No fue un golpe directo, pero la oleada hirió a uno de los principales objetivos, componentes. Estamos intentando redirigir el tráfico a través de la cadena de respaldo, pero está saturada. La torre se está saturando. Contacto intermitente con la aeronave de suministro. A veces nos oyen, a veces no. Si no pueden mantener el contacto, no podrán comunicarse con nosotros. Las comunicaciones positivas las desviarán o las ignorarán. En este caldo eso no es una solución rápida». Un joven aviador en la consola se giró en su silla, con los ojos muy abiertos. «Señora, el sistema también. El registro de vehículos terrestres fue erróneo», dijo. «La tormenta afectó las actualizaciones de seguimiento. Está generando posiciones que no tiene sentido. Si tenemos que llevar vehículos de emergencia a la pista, estaremos adivinando quién está dónde». La habitación zumbaba con voces superpuestas, sugerencias, quejas, planes a medio elaborar. Nadie estaba claramente al mando. El oficial de servicio parecía abrumada, hojeando un manual que jamás había previsto esta combinación exacta de fallos. Leah tomó lo metió. Las pantallas que fallaban, los rostros congelados, la tormenta afuera destrozando, contra las ventanas como un ser vivo. Ya había visto el caos antes, cuando volaban los misiles, y los barcos viraron bruscamente para evitar estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Este lugar era más tranquilo, pero no menos peligroso. Todavía se podían perder vidas, no por fuego enemigo, sino por la confusión. La radio crepitaba a través de los altavoces, la voz distorsionada. «Nuestra torre del puerto, esta es vuelo de carga. Repítele. Estás roto, turbulento, severo. Los márgenes de combustible se reducen». Por un momento, nadie respondió. El oficial de servicio vaciló, mirando rápidamente de una pantalla que fallaba a otro, como si pudiera hacer que regresaran. Leah dio un paso al frente. Su voz salió, firme, serena, con la potencia justa para atravesar el ruido. «Redirijan el tráfico de la torre a la frecuencia 325», dijo Pike. «Revisa físicamente la cadena de la antena de respaldo, no solo en la pantalla. Quieren vigilar cada conexión desde el relé hasta la entrada de la torre. Cole necesita la línea del generador alimenta esta habitación ahora. No podemos permitirnos otra bajada de tensión». «¡Atención!», se volvió hacia ella. Alguna parte del cerebro de Pike debió haber reconocido el tono, aunque su mente no lo hubiera procesado, porque él se movió sin discutir. «Enseguida», dijo, agarrando su caja de herramientas y dirigiéndose hacia racks de equipos. Alguien más empezó a hablar. «Señora, no podemos simplemente cambiar». Leah no alzó la voz. No hacía falta. «La torre tiene radio multibanda a capacidad», dijo.
Pueden cambiar a 325 como frecuencia de aproximación alternativa. La aeronave también puede. El canal actual está afectado por interferencias. Necesitamos una banda más limpia que se mantenga dentro del rango preestablecido de a bordo. El oficial de servicio parpadeó. ¿Cómo lo sabes? ¿Eso? Preguntó. Porque vi cómo un grupo de trabajo entero casi pierde un vuelo de reabastecimiento sobre el Golfo, cuando nos quedamos perplejos durante 30 segundos, discutiendo sobre el protocolo en lugar de actuar. Ella respondió, «Llamen a la torre ahora». Holloway la miró, paralizada como si viera a alguien desconocido. Lea se inclinó sobre la consola, con los dedos extendidos. Se movía con la seguridad de alguien que lo había hecho innumerables veces. No empujó a nadie. Aparte de los aviadores, señaló. «Aquí», dijo. «Redirige la señal de la torre. Confirma la frecuencia alternativa del sistema. Luego conéctame a su audio». La voz del operador de la torre se escuchó, con una calma tensa. «Vuelo de carga, aquí Torre Sentinel Harbor. Rojo tu averiado. Repita su estado de combustible. Estática». Luego una respuesta entrecortada. «Torre, esto es un vuelo de carga. El nivel de combustible está por debajo de los márgenes de seguridad. Las opciones de desvío son limitadas. Solicitar orientación prioritaria». Repita. «Solicitando». Lea hizo una seña para que le pusieran los auriculares. El oficial de servicio se lo entregó sin saber muy bien por qué. «Esto es Sentinel Harbor», dijo ella. El micrófono, su tono aplanándose en la calma y autoridad del mando. «Vuelo de carga, cambie a la frecuencia de aproximación 325. Digo, de nuevo 325. Confirmar cuando esté en el canal». Había un pausa. Luego, KBI Sentinel Harbor cambió. La tormenta aulló contra el edificio. En algún lugar a lo lejos, un trueno retumbó justo encima de nuestras cabezas. Las luces volvieron a parpadear. La voz de Pike se escuchó por la línea interna. «La antena de respaldo está sucia pero estable», dijo. «Evité el peor tramo. Tú debería verse una señal más nítida en el nuevo canal». El audio de la torre mejoró notablemente. Se oía la voz del piloto de la aeronave. Más cerca, más estable, como si alguien lo hubiera sacado de un túnel. «Sentinel Harbor, este es el vuelo de carga 325. Te leo 5x5 ahora. Vuelo de carga». «Puerto Sentinel, recibido», respondió Lea. «Te tenemos. Mantén el rumbo actual. La torre te está guiando a través de la zona más segura. Parte severa de la célula. Espere algo de turbulencia, pero se encuentra dentro de los parámetros seguros. El aterrizaje prioritario es confirmado. Su equipo de apoyo en tierra estará listo». El operador de la torre saltó. Entró, ahora con renovada confianza al saber que el camino estaba trazado. «Vuelo de carga, este es la torre», dijo. «Continúe aproximándose en dirección 095. Descienda». Lea dio un paso atrás, dejando para que recuperara el equilibrio. Se dirigió al joven aviador encargado del seguimiento de vehículos. «Olvídese de las posiciones automatizadas. Por el momento», dijo. «Inicié una comprobación manual del estado. Llame al parque automotor por seguridad médica. Obtenga confirmación presencial para cualquier vehículo que pueda necesitar acceso a la pista. No confíe. No muestre nada en esa pantalla hasta que alguien que la esté viendo lo confirme». Asintió con la cabeza, agradecida por las instrucciones claras. «Sí, señora. Hizo una llamada más. Llámame. Sargento Cole», le dijo al operador interno. «Si necesitamos una línea de generador para este edificio, él es quien la conseguirá». Minutos más tarde se oyó la voz de Cole. El viento y la lluvia resonaban a sus espaldas. «Me dijeron que necesitabas jugo», dijo. «Estoy afuera, con un equipo y un generador portátil. La tormenta es fuerte, pero podemos conectarte si la conexión del edificio vuelve a fallar». «Configúralo», dijo Lea. «Te daré el visto bueno, tienes acceso. No quiero que estas pantallas se apaguen mientras el avión se aproxima». «Entendido», respondió. No, rechazó la presión, sin cuestionar su autoridad. Algo en su tono lo hacía innecesario. De vuelta en la sala de comunicaciones, las pantallas se estabilizaron. La cadena de antenas de reserva soportó la nueva carga sin colapsar.
Las instrucciones de la torre se volvieron más precisas a medida que la señal se mantenía. La posición de la aeronave entrante se resolvió en una icono transparente que se mueve a lo largo de un vector definido. En menos de 15 minutos, ¿qué? Lo que parecía un desastre a cámara lenta estaba bajo control. Holloway observaba a Leah con la misma atención con la que vigilaba la situación. Indicadores. Cuando la torre finalmente informó, el vuelo de carga ha aterrizado. Pista libre. Se escapó un suspiro de alivio. La habitación se llenó de gente a la vez. Los hombros se desplomaron. Alguien rió nerviosamente. Unas pocas personas aplaudieron sin querer. Leah se quitó los auriculares y se los devolvió al oficial de guardia. «Buen trabajo», dijo. «Asegúrate de que la torre registre el cambio de frecuencia y el impacto del clima será preciso. De esa manera, cuando alguien en un puesto superior lea esto más tarde, sabrá con exactitud cuál es el impacto real. No solo se hizo el trabajo, sino que pasó algo». Asintió, sin dejar de mirarla fijamente como si intentara recordar una cara. Debería haberlo reconocido. La comandante Holloway se acercó. «¿Cómo lo supo?», comenzó a decir. Luego negó con la cabeza como diciendo, «Monroe, ¿dónde aprendiste a hacer todo eso?». Leah se encogió de hombros levemente. «Nosotras. Hubo tormentas peores en el Golfo, señora», dijo. «Distinta frecuencia, la misma tormenta. Yo solo odiaba ver perder a gente buena por culpa de errores de programación y viejos hábitos». Holloway no tenía respuesta para eso. Afuera la lluvia seguía azotando la base. Pero dentro del centro de comunicaciones, la crisis había pasado. El avión que se aproximaba llegó a salvo a su destino, trayendo consigo las piezas y el equipo que tantos esperaban. Sobre el papel, el incidente se leería como una falla del equipo resuelta, gracias a una rápida reacción y al procedimiento adecuado. En los pasillos, en el desorden, en el taller, en el parque automotor, ya se estaba gestando otra historia. Hablaban de cómo la nueva logística, la empleada transferida, entró en la sala de comunicaciones, y sonaba más como una comandante de grupo de batalla que como una oficinista. Cómo anunció la frecuencia correcta sin consultar ninguna referencia. Cómo había ordenado a suboficiales veteranos que se pusieran en marcha con la facilidad de alguien que había estado enviando gente a situaciones peligrosas durante toda su vida adulta. Ningún empleado podría haber, ya lo hicieron, dijeron. Ningún administrador anónimo debería haber sabido tanto, así de rápido. Para cuando Leah regresó a su escritorio, los murmullos ya la habían precedido. ¿Quién era ella? ¿Dónde había prestado servicio? ¿Por qué su calma en medio de la tormenta les resultaba familiar a aquellos que una vez habían hecho guardia bajo una bandera diferente, lejos de... ¿En casa? Si hubieras estado allí, en esa habitación, con la tormenta azotando afuera y si las pantallas se hubieran apagado, ¿habrías confiado en la voz de una desconocida que de repente habló como si fuera dueña del cielo? ¿Habrías confiado en la voz de un desconocido o te habrías quedado paralizado como todos los demás? La mañana siguiente amaneció limpia y brillante, como si la tormenta nunca hubiera existido. La lluvia había barrido el cielo hasta dejarlo completamente cubierto. Un azul imposible brillaba sobre Sentinel Harbor. En el campo de desfile, toda la base permanecía formada. Filas de uniformes relucían bajo el sol naciente. Las botas golpeaban el asfalto. Ritmo perfecto. Las banderas ondeaban al viento marino. Las notas de la banda de música resonaban, al otro lado del agua, con fuerza y solemnidad. La noticia se había extendido como la pólvora, de la noche a la mañana. El misterioso, nuevo relevo que de alguna manera había tomado el mando. Durante el fallo de comunicaciones había desaparecido. Su escritorio justo antes del amanecer. En su lugar corría el rumor de que llegaría un nuevo comandante, desde Washington. Un almirante de apenas 40 años, supuestamente un prodigio táctico. Los agentes cuchicheaban mientras se ajustaban las gorras de gala. Probablemente uno de esos listillos, dijo uno por lo bajo, aliento, otro reformador. El maestro de ceremonias se acercó al micrófono. Atención a cubierta. Prepárense para la llegada del comandante entrante. La banda comenzó a tocar la marcha. Todas las miradas se dirigieron hacia la entrada principal.
Y entonces, desde un lateral del campo, una figura salió a la luz del sol. Vestía un traje blanco de pies a cabeza y zapatos lustrados, captando el resplandor de la mañana. Cada cinta y metal estaba exactamente donde debía estar. La luz encontró al almirante. Estrellas sobre sus hombros, brillantes, innegables. Por un instante, nadie se movió. La comandante Grace Holloway, que estaba cerca del frente, palideció. Su voz se le escapó antes de que pudiera evitarlo. Dios mío, detrás de la valla del parque automotor, el sargento Riley Cole se quedó paralizado en pleno movimiento, llave inglesa en mano, como si alguien le hubiera cortado la llave. El sonido fuera del mundo. Cerca de la puerta, el joven guardia que una vez la había dejado pasar sin siquiera mirarla, se enderezó tan rápido que casi se le sale la gorra. Se llevó la mano a la frente en un gesto, un saludo seco y tembloroso. El reconocimiento llegó por todas partes como una ola que avanzaba lentamente. La mujer tranquila en jeans y una hoodie, el que había rellenado formularios, recorrido los muelles, reparado sistemas y comandado con calma en medio de la tormenta, se dirigió hacia el podio. La voz del locutor vaciló solo una vez antes de recuperar su tono profesional. Damas y caballeros, el contraalmirante Liam Monroe asume el mando de la base de apoyo naval Sentinel Harbor. Silencio cayó por el campo de desfile. Miles de ojos la siguieron mientras se acercaba al comandante saliente. Hizo una pausa, escrutando la formación. Los mismos rostros que una vez se habían reído de ella, la habían puesto en duda o la habían ignorado. Su expresión no se endureció, no se regodeó. Se mostró tranquilo, mesurado y absolutamente sereno. Alzó la mano en señal de saludo. El sonido de cientos de botas golpeando el suelo resonó como un trueno. Mares en calma. Todos palidecieron, no de miedo, sino de comprensión. Todos habían visto Ella, habían hablado con ella, le habían subestimado, y ahora la mujer los habían apartado con desdén. Y ahora se alzaba ante ellos como el almirante que los comandaría a todos. El viento que venía del agua traía un tenue olor a sal y combustible de avión. Inundó el campo de desfile cuando Liam Monroe subió al podio. El micrófono captó un leve crujido de retroalimentación. Luego silencio de nuevo, esperando su voz. Ella permanecía erguida, con las manos entrelazadas a la espalda. Volvió la mirada, recorriendo el mar de uniformes que tenía delante. Rostros que ya no conocía por los rangos ni las listas, sino también por desde pasillos, talleres y crisis nocturnas. Vio al guardia desde la puerta, el empleado que había bromeado sobre la velocidad de mecanografía, los oficiales del cuartel que se habían burlado de los protocolos de preparación. Todos estaban allí, con la espalda recta y la mirada al frente. Cuando habló, su tono era tranquilo y sin prisas, cada palabra resonando en el aire quieto. «Pasé mi primera semana aquí como empleada de traslados», dijo, «sin rango, sin uniforme, solo un nombre en un papel. Quería ver este espacio como tú lo ves cada día cuando nadie importante te observa». Su voz resonó, los altavoces, uniformes y deliberados, el sonido de las cuerdas de las banderas golpeando el asta. Fue la única interrupción. Vi frustración, continuó. Vi sistemas que hacían parecer que la gente buena estaba fracasando. Vi equipos esperando firmas que nunca llegaron. Pero también vi algo más. Hizo una pausa. Todas las cabezas parecían inclinarse ligeramente hacia adelante, atraídas. Vi gente quienes aún se preocupaban, personas que arreglaban lo que podían incluso, cuando el sistema no se lo agradecía, personas que seguían presentes. Una leve ondulación recorrió la formación, algo entre vergüenza y admiración. Unas cuantas miradas furtivas ladeó la mirada como para comprobar si alguien más lo sentía. Lea bajó la vista. En primera fila vio a la comandante Grace Holloway de pie, rígida como el acero. Sus miradas se cruzaron brevemente y Lea asintió una vez. «Major Holloway», dijo con voz firme. «Dé un paso al frente». Holloway vaciló medio segundo. Luego avanzó a grandes zancadas, sus botas golpeando el asfalto como un tambor. Se detuvo a 3 pasos del podio y saludó con firmeza. Lea respondió con precisión. Esta oficial mantuvo unido este comando cuando los sistemas a su alrededor fallaron.
dijo. Ella nunca dejó de luchar por su gente, incluso cuando le costó el sueño, la paciencia y la tranquilidad. Ella será al frente del grupo de trabajo de reforma logística con efecto inmediato. Los aplausos resonaron, titubeantes al principio. Luego creció hasta llenar el aire. Holloway apretó la mandíbula mientras intentaba mantener la compostura, pero sus ojos brilló levemente antes de volver a la formación. A continuación, Lea llamó al personal. Sargento Riley Cole. El suboficial del parque automotor parecía atónito. Alguien lo empujó hacia adelante. Caminó rápidamente hacia el frente, con la grasa aún ligeramente visible en los bordes de sus manos. A pesar de su empeño en limpiarlas, el tono de Lea se suavizó ligeramente. Cuando azotó la tormenta, este hombre no esperó órdenes para actuar, vio lo que había que hacer y lo hizo realidad. Les recordó a los presentes que las decisiones más pequeñas sobre el terreno pueden marcar la mayor diferencia en materia de seguridad y preparación. Supervisará nuestro programa de optimización del mantenimiento en toda la base. Cole saludó y por un momento sus manos ásperas temblaron. Sí, señora, dijo, su voz era ronca. Finalmente miró a la sección de comunicaciones. Sargento de primera clase Daniel Pike. Al frente y centro. Pike dio un paso al frente rápidamente, con el rostro sereno, pero sus ojos delataban sorpresa. El sargento Pike mantuvo las líneas operativas cuando nuestros sistemas fallaron. Lea dijo que se negaba a aceptar que lo suficientemente bueno era suficiente. Basta. Su liderazgo en esa sala salvó mucho más que un avión. Salvó nuestra credibilidad como mando. Él dirigirá nuestra nueva iniciativa de integridad técnica. El saludo de Pike fue firme, pero su sonrisa era más brillante que la reglamentación. Lo permitiría. Lea devolvió el saludo, y luego volvió a la formación como una completas. Estas tres no esperaron permiso para hacer lo correcto, dijo. Actuaron, alzaron la voz, le importaba, y eso es lo que espero de todos en esta base a partir de hoy. Dejó que el silencio se prolongara. Por un instante, el viento tiró de su uniforme. Luego dijo con tranquila firmeza, a partir de hoy, solucionaremos los problemas antes de que se conviertan en excusas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y sin duda. Por un momento nadie se movió. Entonces, el teniente coronel David Rains, el hombre que apenas había levantado la vista de sus papeles el día de su llegada, dio un paso al frente. Su mano derecha se alzó, en un saludo que fue enérgico, deliberado y lleno de algo que antes no había estado allí. Respeto. Lea le devolvió el gesto, encontrando su mirada con un leve asentimiento. Y luego, como una ola que rompe, el resto de la base la imitó una a una. Luego de repente cientos de manos se alzaron. Miles de botas se unieron de golpe. El sonido resonó por el campo de desfile como un trueno. El eco se replicó contra los hangares del otro lado. El agua golpeando los cascos de acero en el puerto. Ese tipo de sonido que sentías en el pecho. El himno de la marina comenzó suavemente. La sección de metales entonó las primeras notas solemnes. El sonido se mezcló con el ímpetu del viento y el golpeteo rítmico de las botas mientras la formación permanecía firme. Lea los observó. Lo mismo rostros que antes la habían mirado con sorna, suspirado o ignorado. Ahora permanecían en silencio, con los ojos fijos en ella. Adelante, unidos. Sin palabras, sin aplausos. Solo un saludo que habló más fuerte que nadie. Cualquier otra cosa podría. En el extremo opuesto del campo, el joven guardia que le había hecho señas para que pasara por la puerta hacía tantos días. Lea permaneció de pie con el brazo en alto, temblando ligeramente, con lágrimas brillantes en los ojos. Inspiró lentamente y devolvió cada saludo a su vista, un movimiento deliberado a la vez. En ese instante la tormenta, la duda, la burla, todo se desvaneció en algo puro. Respeto. Y cuando el himno alcanzó su nota final, el último eco de miles botas se desvanecieron al otro lado de la bahía, como una promesa cumplida. 6 meses después, Sentinel el puerto ya no parecía el mismo lugar. Los almacenes que antes estaban a media luz
y desordenados ahora parecían funcionamiento impecable. Cada envío registrado, cada artículo rastreable, cada formulario verificado 2 veces. No por miedo, sino por orgullo. Lo que antes eran excusas se había convertido en eficiencia. La comandante Holloway, ahora ascendida a teniente coronel, recorría las instalaciones con las mangas arremangadas, asesorando a los demás oficiales más jóvenes, del mismo modo que el almirante Monroe la había guiado discretamente en una ocasión. La cadena logística, antaño una red de la confusión, ahora funcionaba tan bien que otras órdenes requerían sus planos. En el parque automotor, el personal, el sargento Riley Cole, supervisaba filas impecables de vehículos listos para su despliegue. Sus indicadores de mantenimiento marcaban la pauta para todo el equipo. Región. El mismo sargento que una vez advirtió que los mandos no escuchaban, ahora el sargento de primera clase, Daniel Pike, especialista en comunicaciones, ocupaba un lugar central en todas las sesiones informativas sobre preparación. El centro de distribución relucía con equipos nuevos. Todos los relés habían sido reemplazados, todas las baterías de respaldo probadas. El tiempo de actividad se mantuvo al 100% durante 5 meses consecutivos. Sus técnicos confiaban en ellos, sistemas de nuevo, y su liderazgo aún más. El corrupto oficial de suministros, el capitán Peterson, no duró mucho después. Comenzaron las auditorías. Los nuevos protocolos de supervisión que la propia Lea había redactado. Se descubrieron meses de robos y falsificación de documentos. Fue arrestado discretamente y compareció ante el tribunal. Fueron reunidos y retirados del servicio. La conmoción se extendió por toda la base, pero algo más profundo reemplazó al miedo. Alivio. La podredumbre había desaparecido. La moral estaba por las nubes. La gente se quedaba hasta más tarde, no por obligación, sino por gusto. Querían hacerlo. Los equipos comenzaron a competir para alcanzar estándares más altos. El mesao, la risa sonaba distinta ahora, no amarga sino sincera, incluso la de los mismos guardias. Quien antes había dejado pasar a Lea por la puerta sin siquiera mirarla, ahora se mantenía más erguido, lanzando saludos secos en cuanto ella pasó. La almirante Monroe nunca volvió a mencionar su semana de infiltración. No lo hizo, era necesario. Su sola presencia mantenía vivo el recuerdo de ello. Lideró sin ceremonias. Inspeccionaba en silencio, escuchando más de lo que hablaba. Las reuniones comenzaban con preguntas en lugar de órdenes. Cuando elogiaba para alguien, eso tenía peso. La base se convirtió en algo raro, un lugar donde la disciplina y la confianza convivían. No fue perfecto, pero volvió a sentirse orgullosa. Y cuando le preguntaban cómo lo había logrado, daba la misma respuesta tranquila. Siempre. A veces la máxima autoridad no da órdenes a gritos. Primero escucha, dijo. El verdadero poder no reside en las medallas ni en los galones. Reside en conocer la verdad, antes de que alguien lo oculte. Bajo su mando, Sentinel Harbor dejó de ser una instalación naval más. Se convirtió en una familia de excelencia, reconstruida no por el castigo ni el orgullo, sino por humildad, honestidad y una líder que se preocupó lo suficiente como para caminar entre los suyos antes de esperar que la siguieran. La almirante Liam Monroe nunca buscó aplausos, buscaba honestidad, lo que empezó como un silencioso camino a través del fracaso, se convirtió en una marcha hacia la integridad. Decisión a decisión. En tan solo 6 meses, dio un giro. Una base llena de dudas se transformó en un lugar donde se volvió a creer, no en eslóganes, sino en los demás. Las mismas personas que una vez se reían a sus espaldas, y ahora se erguían más cuando ella pasaba. Habían aprendido algo de su silencio, de su calma y su fortaleza, que el verdadero liderazgo no exige respeto, se lo gana. Todo hombre y mujer que una vez la subestimó, ahora lleva consigo esa lección en cada saludo, en cada información previa a cada misión. Si te gustó esta historia, suscríbete para ver más. Historias de militares y veteranos. Estos relatos reales mantienen vivo el valor para las generaciones venideras. Y en los comentarios,
Cuéntanos desde dónde nos ves y quién es ese líder silencioso que nunca olvidarás.